Ok, como ejemplo número 14 es una continuación de las aplicaciones varias. Vamos a seguir entonces en esta lista con el ejercicio número 7. Dice, dos químicos A y B reaccionan para formar un producto C, ¿verdad? Por cada 2 gramos de A se requiere 1 de B. Entonces sería que 2A más 1B es igual, por ley de acción de masa, suponemos que es 3C. Y lo que nos interesa ver es la proporción, ¿verdad? Que sería 2 tercios y aquí 1 tercio para un producto. Iniciamos con 40 gramos de A, 50 de B. Y se observa que en 5 minutos se han formado 10 gramos de producto C. Determina la cantidad de producto formada en el tiempo. Si suponemos que X es la cantidad de producto, X de T formada en el tiempo, entonces diríamos que el cambio en la cantidad de producto en el tiempo, recuerden que decía que es proporcional a la cantidad de reactivo presente de cada uno de, en estos casos, A y B. Entonces inicialmente hay 40 de A y vamos a ir quitando 2 tercios para cada producto X. Inicialmente hay 50 de B y vamos a ir quitando 1 tercio por cada producto, con la condición de que se observa que en 5 minutos se han formado 10 gramos de C. Entonces, bueno, siempre aquí recuerden que los modelos suponemos que la cantidad inicial es 0, ¿verdad? Que no hay producto, a menos de que nos digan lo contrario. Y en este caso que X de 5 es igual a 10. ¿Ok? Eso sería entonces nuestra ecuación diferencial con las condiciones, nuestro problema de valor inicial. Como número 8, en cierta solución hay 2 gramos de un químico Q y en 1 hora hay 3 gramos de Q. La tasa de incremento instantánea del químico respecto al tiempo, entonces vamos a llamarla Y de T, la cantidad. Entonces Y' de T, el cambio en la formación de producto, dice, es proporcional a la raíz cuadrada del tiempo que ha estado en la solución. Raíz cuadrada del tiempo. Se quiere determinar la cantidad de Q en el tiempo. Entonces, con las condiciones que Y de 0 igual 2 y Y de 1 igual 3. Nótese aquí que, aunque parece que eso es una reacción química, la formulación matemática no la estamos trabajando, digamos, como el caso anterior, ¿verdad? Que fue el modelo que hemos estudiado en clase, sino, digamos, una particular, ¿verdad? Entonces es muy importante suponer. En caso contrario, que no se diga nada particular, pues se asumen los modelos fijos de la clase. ¿Okay? Número 9. Dice, un trozo de carne a temperatura de 30 grados centígrados se coloca en un horno que tiene salsa, debe ser aquí, en un horno de temperatura constante a 100 grados. Debe ser. Esta salsa está sobrando. ¿Okay? Después de 15 minutos la temperatura del trozo va por 70. Determine la temperatura de dicho cuerpo para el instante T en general. Entonces vamos a suponer que el cambio en la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la temperatura del medio, que en este caso se coloca en un horno, temperatura constante de 100, menos la temperatura de objeto, que va a ir variando en el tiempo, con las condiciones iniciales de que al inicio está a 30 y después de 15 minutos va por 70. Vean que en este caso igual la temperatura está aumentando para igualarse con la del horno, ¿verdad? Se quiere, al final va a tender a 100. Número 10. Un tanque tiene 10 galones de agua salada con 2 libras de sal disuelta. Entonces vamos a hacer un tanque. Un tanque tiene 10 galones y dice 2 libras. Esas son las condiciones iniciales. Agua salada con una concentración de 1.5 entra a razón de 3 galones por minuto y la mezcla bien agitada sale a razón de 4. Una concentración de salida, hallar la cantidad. Recuerden entonces, en este caso suponemos la cantidad, la variación, ¿verdad? El cambio en la cantidad de sal en el tanque es igual
a todo lo que entra, que será 1.5 por 3, que va a ser 9 medios. Ok, entonces 9 medios, que va a ser 3 medios, ¿verdad? Que es esto por 3, eso es lo que entra, menos lo que sale, que va a ser 4 por la concentración de salida, que va a ser XDT entre el volumen. El volumen, entonces en este caso, igual como habíamos hecho en el ejercicio 13 del video anterior, entonces va a ser la rapidez de entrada, que es 3, menos rapidez de salida por el tiempo más volumen inicial, que es 10, con la condición de que al inicio hay 2 libras de sal, ¿verdad? Eso sería. Y bueno, este denominador naturalmente lo podríamos ver como 10 menos t, ¿verdad? Aquí que queda un menos 1, pero esa sería entonces nuestra ecuación diferencial. 11. En una jaula de laboratorio hay n conejos sanos. Inicialmente, a las 0 semanas, se introducen en la jaula a conejos con una enfermedad contagiosa. Una semana después hay B conejos enfermos. Se halla la cantidad de animales enfermos en la jaula, 3 semanas. Si quiere terminar la cantidad de enfermos. Entonces recordemos aquí que la cantidad de enfermos, la variación en esa cantidad, decía, es crecimiento logístico. Entonces dice que es proporcional a la cantidad de enfermos, que es Y de T, por la cantidad de sanos. La cantidad de sanos será el total de conejos, que va a ser N más A. Muchos se confunden y creen que los sanos son solo N. Recuerden que es la cantidad total de conejos, N más A. Estos, claro, son N conejos sanos al día 0. Pero estos van a ir variando, van a ir disminuyendo. Entonces va a ser N menos A, que es en general todos los conejos, menos los que se van enfermando, ¿verdad? Esto se interpreta así, menos lo que se van enfermando, con la condición de que al inicio dice hay A enfermos, y dice una semana después hay B enfermos. Entonces esa sería la solución. 12. Agua a temperatura 80 grados se coloca en un medio que se encuentra y mantiene a temperatura de 50. A los 5 minutos la temperatura del agua es 70. Determina una fórmula para la temperatura. Entonces el cambio en la temperatura del agua es proporcional a la cantidad, a la diferencia de la temperatura constante del medio, que es 50, y le vamos a ir restando la temperatura del objeto, que en este caso es el agua, con las condiciones de que al inicio iba por 80 y que dice que a los 5 minutos va por 70. Naturalmente esperamos que a largo plazo, ¿verdad?, se iguale a 50, que es la temperatura. Entonces en este caso está disminuyendo. ¿Okay? 13. Bacterias patógenas obtenidas de una muestra de orina crecen a una tasa que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de bacterias presente. Si inicialmente hay 9 individuos y 2 días más tarde 16, la cantidad de bacterias. Entonces supongamos que el cambio en la cantidad de bacterias es igual, bueno, entonces sería Y la cantidad de bacterias, el cambio sería la derivada. Entonces dice a una tasa que es inversamente proporcional, es decir, K entre, ¿verdad? Cuando es inversamente, entonces el término que nos dan lo vamos a colocar abajo, a la raíz cúbica del número presente, que es Y de T, justamente de esa forma. Si inicialmente entonces habían 9 individuos y 2 días más tarde hay 16 individuos, va creciendo. Ese sería nuestro PBI. Que como ejercicio 14, en un laboratorio se inicia un cultivo con 1000 bacterias. Al transcurrir 2 horas la cantidad es de 700. Vean que en este caso está disminuyendo, entonces tenemos un caso más bien de muerte celular. Sin embargo, lo podemos modelar con la ecuación de crecimiento, y simplemente lo que sabemos es que la constante de proporcionalidad va a tener un signo contrario, ¿verdad?, a lo que sería la de crecimiento. Entonces, si la rapidez de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias presentes, entonces Y'
de t es igual a k por y de t, ¿verdad? Sería nuestra ecuación diferencial. Suponiendo y la cantidad de bacterias presente, entonces k nos va a dar negativo, pero con las condiciones que al inicio habían 1000 y que después de 2 horas va por 700. De esta manera entonces tenemos nuestros ejercicios resueltos.